Muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de el programa que trae contenido semanal respecto a análisis geopolíticos, económicos y financieros, pero sobre todo de noticias que en este canal no siempre soy capaz de abordar. Porque si bien pues, hago videitos bien concretitos de 10 minutos para que la gente pueda más o menos tener una idea certera de temas importantes, de repente yo no tengo la capacidad para abarcar todo. Y para eso es este podcast de Ecos Financieros, para hacer un contenido cercano a ustedes y que sobre todo sea del estilo latinoamericano. Y una versión más extendida. Y una versión más extendida, con comentarios y algunas especulaciones. Voy a decir que, honestamente, no nos han ido tan mal las especulaciones de los programas pasados. Realmente ya se ha atinado bastante bien a la lectura política de lo que ha ocurrido, sobre todo con China. Y para esta ocasión vamos a hablar de 4 noticias muy importantes. La primera, la emboscada que le hizo a Estados Unidos al presidente de Sudáfrica. Vamos a ver qué ocurrió, pero más que nada, ¿por qué ocurrió todo esto? Y qué repercusiones políticas tiene para Elon Musk. ¿Cómo que Elon Musk tiene repercusiones políticas? Bueno, Nació en Sudáfrica. sí, nació en Sudáfrica. También vamos a abordar otra historia de una serie de consecuencias que tuvo la última reunión entre China con los países de Latinoamérica, concretamente Brasil, Colombia y Chile estuvieron presentes en una reunión que tuvieron ahí en Pekín. Voy a decirles qué pasó y por qué Estados Unidos ha dado una especie de cese y desista a toda Latinoamérica diciendo básicamente no pagaré por nada de lo que quieran pedirme. Vamos a ver cómo estuvo esta situación y qué se ha devenido todo esto. También vamos a hablar de un par de noticias tanto de México como de Chile. De México, de cómo creo que Sheinbaum recibió un golpe muy fuerte a una idea que estaba dando sobre la legitimidad. Prácticamente perdió 2 colaboradores de la Ciudad de México y realmente eso es un golpe duro porque justamente se dio en plena conferencia donde estaba dando resultados positivos de su política de seguridad de la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México y por qué es tan importante? Vamos a verlo también. Y también otra noticia que puede que sea más o menos importante, pero que también Chile ya recibió su dote de indocumentados, no. Fueron bien documentados, pero de criminales exportados desde Estados Unidos para ustedes. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y si queda tiempo, que yo creo que sí va a quedar, probablemente también abordar un poquito de la noticia que tiene Trump con respecto a su pelea con Harvard. La que se consideró durante muchos años la universidad más importante de Estados Unidos, en la cual en las películas todos los protagonistas de esas películas gringas querían y soñaban con ir a Harvard. Sí, como que era el máximo deseo. Si viste Legalmente Rubia, bueno, ahí a esa escuela donde va está Ellie Wood. Y lloraban cuando decían, oh no, quedé en prison. Sí. Bueno, ahora Trump la trata como una de las peores universidades jamás habidas y por haber. Y eso tiene un impacto político también, así que va a ser una noticia de que muy seguramente abordaremos en este podcast. Bueno, si quieren saber este más, por favor quédense con nosotros. Soy Álvaro Ávila, me acompaña Mari Carmen Rojas y comenzaremos en esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Comencemos. ¿Cuál es el primer tema de la noche? En fin, el primer tema de esta noche es nada más y nada menos la emboscada que recibió el presidente de Sudáfrica y contra el presidente Donald Trump. Y es que este miércoles se reunió Cyril Ramaphosa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y todo estaba bastante bien, ¿vale? Estaban ahí intercambiando una serie de datos frikis del golf, porque Trump ama el golf, más no poder. De hecho, se dice que la mayor parte de su administración se la ha pasado jugando golf en lugar de gobernar. En fin. Y entonces, de repente, de la nada, Cyril Ramaphosa ve cómo Donald Trump estaba abordando un tema de que, pero yo he escuchado que tú estás haciendo un genocidio contra los blancos. Y el presidente diciendo, no, yo nunca he hecho nada de eso. ¿Cómo de que no? ¡Prende la pantalla! Y ve un montaje, no un montaje porque una edición de video, donde se ve a lo peor de Sudáfrica diciendo abiertamente vamos a perseguir casi cada cabecita blanca y van a sufrir todo lo que hemos sufrido y no quedará uno en pie. De un político de un partido minoritario. Está ahí en el poder, pero Sí, es minoría. es minoría, ¿vale? Y entonces Donald Trump pues estaba en plan de que, y no solo eso, pásame por acá los informes, y imprimir un montón en papel bond encima, todo, un montón de noticias que cubrían de diferentes de suscripciones de la Tierra de un montón de gente. Gente que pasó al más allá. Sí, gracias.
de una manera no tan, ¿cómo decirlo?, agradable, no fue en su cama dormidito, por gente extremista, delincuentes y demás, ¿ok? Y pues ahí estaba Donald Trump diciendo, y ves, tengo toda esta evidencia, ¿cómo puedo decir que no hay genocidio blanco en tu país? Y de repente un periodista agarra y le pregunta a Trump, señor Trump, sí, tú, ¿qué quieres? ¿Qué espera que el presidente de Sudáfrica haga con todo esto? No lo sé. En serio, vayan a verlo. De verdad dijo esto. De verdad. No, yo le dije, no mames. Trump, en serio, no puedes ver todo esto y ni siquiera hacer una exigencia. Y es ahí donde el presidente de Sudáfrica aprovechó. Vale. Le dieron un salvavidas y ese periodista. Sí, sí, sí. ¿Será de los periodistas detractores de Trump? No lo sé, o sea, yo creo que... Fue una pregunta interesante. Es que era una pregunta válida, era una pregunta certera. Sí, ¿y qué espera de hacer? ¿Qué quiere del presidente de Sudáfrica? Dice, no lo sé, yo solamente quiero que pues hagan algo para que no haya genocidios de blancos. Y el presidente de Sudáfrica tiene que explicar que realmente no hay un genocidio de blancos en Sudáfrica, que es una cuestión que tiene que ver con una serie de inseguridades que hay en su país, que no pueden abarcar porque no tienen la tecnología para hacer lo que les faltan drones y les falta equipo. Les faltan recursos. Les faltan recursos y que no solamente está afectando a los blancos, también está afectando a un montón de terratenientes sudafricanos de color, que no puedo decir otra palabra tampoco. Aunque Trump sí, aunque el propio presidente sí lo dijo, ¿eh? O sea, el propio presidente sudafricano sí se sube con el color que funable de YouTube. El problema no es la gente de esos rasgos, es la censura estúpida del internet. Sí, entonces, pues bueno. Y ahí dice, como que Donald Trump no le quiere pescar al presidente sudafricano. Y de repente el presidente sudafricano trajo una comitiva bastante importante, un montón de líderes de partidos políticos y secretarios de alto rango, pero blancos. Entonces, ahora primero, el líder del partido opositor que se unió con el presidente Ramaphosa para tener el poder, ¿no? Que, bueno, no un partido opositor, no, un partido aliado. Dice, sí, el presidente tiene que entender que este es un partido minoritario, no tiene tanto poder, y por eso yo, el líder de mi partido democrático, me uní con este presidente, Ramaphosa, para evitar que gente como esa suba al poder en Sudáfrica. Y ya habla, otra persona importante blanca, un adinerado blanco sudafricano. Sí, señor presidente, yo vivo en una zona medio de agricultura y demás donde pasan estas cosas y ya digo que no solo está afectando a los blancos, también está afectando a los sudafricanos de color. Y al final una mujer que sí es de color y dice, sí, señor presidente, es que nos falta tecnología, nos faltan recursos, nos falta dinero y estaríamos encantados de recibirlo de usted. Ya que está tan preocupado porque no maten más sudafricanos blancos, ellos estarían encantadísimos de recibir la asistencia financiera por parte de Donald Trump. Ajá. Y bueno, que así quedaría todo porque ya cuando Trump recibió una especie de... Fue divertido porque Trump recibió una especie de sermón donde aclaraban todas estas fake news, que debo decir que también un español dijo que había un apartheid blanco. Y pues prácticamente con datos y señales y un montón de gente blanca de Sudáfrica fue decirle, no, señor Trump, esto no pasa como usted cree que está pasando. Y llegó y Donald Trump dice, no, no más entrevistas, fuera, yo me aburrí. Lo dejaron en su sitio. Sí. Y pues uno se queda con cara de que, ¿y esto por qué? ¿Qué necesidad había todo esto? Porque si una como necesidad de humillar al presidente de Sudáfrica y encima no sabía Donald Trump exactamente qué quería, entonces ¿por qué lo hizo? Claro, de hecho lo más insólito de toda esta situación es que el propio presidente Donald Trump lo dice, que él no sabe por qué lo hace, qué espera conseguir, no sabe. ¿Y qué quiere conseguir con esto? No sé. No sé, pero yo no, simplemente no sé, quiero que ya no pase. Es que a Donald Trump le tomó el Espíritu Santo y finalmente se volvió un pacifista. Yo creo que debe estar queriéndose postular al Nobel de la Paz. Es obvio. Claro, es claro. Evidente. Sí, sí, sí. A lo Obama, no sé, quizá. No, aquí te voy a decir la razón de por qué pasó todo esto. Resulta Y acontece. y acontece que si hay alguien importante en la administración Trump que estuvo encima presente en este encuentro entre el presidente sudafricano y el propio Trump fue Elon Musk. Y resulta que Elon Musk nació en Sudáfrica. Nació en Sudáfrica. Así es. Entonces, también resulta que Elon Musk desciende de una familia de gente que llegó hace como 300 años y que se sabe que despojó a gente de color de Sudáfrica de sus tierras y se hicieron extremadamente ricos.
De hecho, todas unas cosas que Trump le recrimina al presidente Ramaphosa, el de Sudáfrica, es: "Pero estás quitándole a la gente blanca sus terrenos sin dar ningún tipo de compensación, eso está mal". Y sí lo está haciendo, pero solamente de aquellos terrenos que pertenecen a esta población blanca, pero que están improductivos o están abandonados o literalmente no sirven para nada. Y resulta que esto es parte de una reparación histórica ideada por la administración del presidente actual para tratar de, ¿cómo decirlo?, pues, balancear la inequidad y desigualdad en Sudáfrica. Darle terrenos a sudafricanos pobres, que de otra manera no los van a tener. Y dependiendo del ala política donde tú estés mirándote, de que, oye, pero es que aún así le pertenecen a la gente blanca, que tienen que darles una compensación, aunque los tengan abandonados porque en última instancia ese terreno es suyo. Pero más que tenemos que saber que aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a esta clase de medidas. En México, por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas hizo una medida similar, cargándose eso sí el aparato productivo porque no eran territorios exactamente abandonados, pero eran de gente muy rica y bueno, ahí no lo dejo tan bien. En Chile imagino que Allende hizo algo similar. ¿O fue la que estuvo antes que? El que estuvo antes que él con la reforma agraria. Ah, ya. Frei. Ah, el primer Frei. Hay dos Freis en la historia de... Sí, el Frei bueno y el Frei malo. El Frei bueno y el Frei padre. El Frei malo y el Frei hijo. Entonces, son medidas que se hacen habitualmente, que se siguen haciendo habitualmente, de agarrar un montón de terrenos que están ahí vacíos y darse a la gente pobre para que empiece a usarlas de manera productiva y de ahí poco a poco eliminar la pobreza, porque ya les das un patrimonio, no tienen que estarse esforzando para pagar, por ejemplo, más vivienda. Ahí construyen una vivienda mal hecha, pero vivienda, ya tienen un lugar donde caerse, en lugar de seguir pagando renta. Y al final de después de 2, 3 generaciones, los descendientes de estas personas ya tienen un patrimonio que pueden básicamente estar haciendo negocios con el ¿vale? Ya sea para sembrar o para convertirlo en un hostal, que también ha pasado. Entonces, esta medida está ocurriendo, sí, efectivamente. Y que están agarrando y eliminando un montón de blancos, sí, porque hay un descontento racial muy grande en Sudáfrica. Eso es algo verdadero y que el apartheid no lo consiguió eliminar del todo. Nelson Mandela no agarró, se sentó así, ¡pum! Todos los problemas de Sudáfrica desaparecieron de golpe. Las vacas empezaron a dar más leche, perdón. Sudáfrica se volvió potencia mundial. No fue así. Y resulta que Elon Musk viene de una familia que está siendo perjudicada por esta clase de medidas, ¿ok? Pero eso no es el gran problema que tiene Elon Musk. Resulta que él tiene su empresa de Starlink, donde está dando internet a través de satélites que andan dando vueltas por toda la Tierra, y quiere echar a andar su empresa en Sudáfrica. Pero las nuevas leyes de igualdad exigen que tenga por lo menos el 30% de estas acciones con una persona. Yo había leído noticias que decían que tiene que ser de color. 30% de las acciones de Starlink en Sudáfrica tienen que ser por una persona de color, y otras que tienen que ser sudafricano. Por más que me puse a buscar si Elon Musk sigue siendo sudafricano, para mí yo creo que es más gringo. Entonces, si Elon Musk, a pesar de haber nacido en Sudáfrica y ya no es sudafricano, pues ni modo, se tiene que agarrar a las leyes que te exigen que cierto porcentaje de tus empresas tenga participación nacional. ¿Y esto por qué se hace? ¿Por qué no puede ser toda la empresa directamente de nacionalidad extranjera? Porque si no te quedas completamente ante prácticas antidoping, por ejemplo, de que te desplacen completamente tu mercado de internet nacional, por ejemplo, y al final de cuentas todos los ingresos y ganancias se van hacia el país extranjero. Entonces quieren que parte de ellos se quede en el país donde te lo estás asentando. Y estas leyes existen en Latinoamérica, por ejemplo, y no son algo nuevo. Pero Elon Musk seguramente está en plan de que no, yo porque voy a tener que compartir mi empresa con un sudafricano cualquiera, no se esforzó, yo soy el que tiene la visión creativa, yo soy el que tuvo todo, yo ideé toda esta visión, todo este proyecto, yo inventé esta... No quiere inversionistas, básicamente. Sí. Entonces, como Elon Musk ha tenido mucha injerencia en esto de Donald Trump y le dio muchísimo dinero a la campaña de Trump, junto con una serie de amiguitos que también son sudafricanos, curiosamente, que fueron los que hicieron PayPal antes de venderla y de ahí generaron un montón de dinero. Ah, la magia de PayPal. La mafia de PayPal, sí. Como 4 o 5 inversionistas que están con Donald Trump, que le metieron dinero a su campaña, y que a la salida de la venta de PayPal, uno, por ejemplo, fundó LinkedIn, otro fue el primer inversionista de Facebook, y así. Entonces, resulta que como Trump le debe favores a Elon Musk, pues le hizo el favor de agarrar y hacer esta emboscada. Y Elon Musk quería hablar, pero Trump directamente fue a decir, no le voy a dar para no creo que sea justo para él. Así que no. Eso lo dice. Bueno, aquí no habla de una cosa. Yo creo que ya está evidente de que están divorciados.
Sí, o sea, O decirle... sea, era un favor político que le debía a él y a otros más. Y podríamos decir que él lo representaba, que sería esta mafia de PayPal. Y lo hizo. Y cuando le preguntaron, ¿y qué espera conseguir? No sé. No lo sé, yo Porque quiero que obviamente era un favor político. No lo sé, solo quiero que lo solucione. es que, de verdad, yo me quedo escuchando esto, es que no puede ser, Trump. Pero ya que te pones a la figura de Elon Musk detrás y ver que solo Donald Trump está pagando el favor político, y que no es poca cosa hacerlo a nivel nacional con televisión de la Casa Blanca, hacer esta maniobra, este teatrito, francamente es un favor político muy fuerte. Y honestamente aquí puedo ver que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí. Porque prácticamente toda simpatía que podría haber tenido Trump con Elon Musk ha sido, desde mi punto de vista, ampliamente pagada. Exacto. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Sí estás de acuerdo conmigo que Elon Musk ha sido pagado todo el favor de la campaña o todavía puede cobrarse más favores? Con estos dos personajes, pienso que cualquier cosa puede salir de ahí. A priori yo pensaría que sí, que probablemente ya ha sido bastante pagada. Si es que hay nuevas cosas, yo creo que van a ser en otro ámbito más, sin tanto ruido. Uh-huh. Y normalmente se hacen de forma más inteligente cuando son sin tanto ruido. A mí me llama mucho la atención también cómo se planta Donald Trump. Si ustedes han visto, dependiendo de su contrincante, llamémoslo así, o sea, de la persona que Donald Trump invita, él tiene un vestuario. Uh-huh. Lo que primero me llama la atención cuando entran es que Donald Trump aparece con una corbata azul, no roja. Si se fijan, Donald Trump para la campaña, para cuando se ha visto con Zelensky, y cuando ha tenido que ver, con, no sé, por ejemplo, con Xi Jinping, siempre lleva una corbata roja. ¿Por qué llevan el rojo? Porque el rojo es un mensaje que habla sobre liderazgo. Confrontación, fuerza. O sea, se están midiendo los gallitos. Lo primero que me llamó mucho la atención de esta emboscada que le hicieron al presidente de Sudáfrica es que Trump no venía con la característica corbata roja, llevaba un azul. Y si ustedes se fijan, el azul se suele utilizar mucho cuando se trata de abrir empresas como aseguradoras, redes sociales, Facebook es azul. Uh-huh. Y precisamente es azul porque lo que quiere es inspirar confianza en la gente, un sentido de calma, de no tener la guardia en alto, es bajar la guardia básicamente. Uh-huh. Entonces, si lo miramos desde su puesta de escena de Donald Trump, fue muy interesante que la corbata haya sido azul y que fuera una emboscada al presidente de Sudáfrica. Y que también haya sido poco claro respecto a lo que él quería conseguir. Él sabe muy bien lo que quería conseguir, por qué lo respondió así. Uh-huh. Yo sé que hay dos cosas. Primero, que ya le cobró, o sea, que ya le pagó bastante el favor político a Musk y a sus amigos, uh-huh, inversionistas. Pero a su vez también utilizó esta instancia para dar un doble mensaje. Normalmente soy una persona que suele decir que este tipo es hilarante y que normalmente no actúa con cierto grado de premeditación en muchos aspectos, pero aquí yo debo decir que sí fue cuidadosamente planificado. A pesar de todo, como bien dijiste tú, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y en este momento a Donald Trump no se le ve ni alterado, ni se le ve sofocado, ni se le ve en ninguna posición como de... No, fue completamente diferente como comparado con Zelensky y su emboscada que le hizo en febrero de este año, de prácticamente lo está obligando a firmar. El primer ministro de Canadá. Ajá, entonces, y estos han sido episodios recientes. Entonces, cuando vemos que hay un Trump que está más calmado, más con la guardia... ¿Cómo decirlo? ¿Baja? ¿Con la guardia baja? No, yo diría que con la guardia media. Porque Trump tampoco es una persona que se caracterice por bajar la guardia. Entonces, pero estaba más en plan apacible. Yo creo que estaba más en plan de que, ay, voy a hacer esto, y voy a agarrar y decirle este teatrito para Elon Musk. Y que... Claro, porque ese teatro se lo debía a Elon Musk y a estos otros también inversionistas. Y digo, o sea, aquí la cara visible es Musk, pero en realidad había más personas que tienen que ver con esto. Entonces, aquí yo me atrevería a decir que Donald Trump sí pensó bien lo que estaba haciendo. Desde la elección de la corbata, que insisto, es muy interesante. Y si ustedes miran la entrevista, si ustedes miran la confrontación al presidente de Sudáfrica, fue en un plano bastante amistoso y bastante calmo. No fue en un sentido hilarante, no le subió la voz en ningún momento, no gritó, no se exasperó, porque eso no era lo que quería conseguir. No, solamente estaba ahí haciendo... Sí, actuando.
De hecho, Toma un papel. también es así lo que tú mencionas, que en varias ocasiones le hacen otras preguntas como que diferentes. O sea, como que, a ver, los periodistas en plan, a mí no me interesa ni un carajo lo que pase con Sudáfrica, ¿no? Sí. Y donde sí se exasperó es cuando le preguntaron, señor presidente, ¿qué va a hacer con el avión que le regalaron? Dice, oh, por amor de Dios, que a mí no me regalaron ningún avión. Sí. Es el avión de la Fuerza Aérea. Que luego se había convertido en Air Force One, es algo distinto. Pero no es mi avión, no me lo voy a quedar. Tú, retírate de aquí. Sí, es cierto, de las veces que este presidente se alteró un poco. Ajá. Pero tampoco hablamos de una alteración, a diferencia de como la vez que habló con Zelensky, que ahí de verdad se midieron los gallitos fuertemente. Y bueno, después llegamos hacia la mitad, donde empiezan a montar este teatro de las imágenes, de los videos, de todo este montaje del genocidio que está ocurriendo en Sudáfrica supuestamente. Y cuando empiezan a mostrar este informe con los papeles que le traen a la mesa, incluso cuando el presidente de Sudáfrica le hace ver su error a Trump y le dice, no, es que esto no es así, y le empieza a mostrar con datos duros, porque él venía preparado. O sea, aquí convengamos una cosa, el presidente de Sudáfrica sabía muy bien a lo que iba. Sí. Y también hay una cosa que no he dicho, pero Donald Trump permitió la entrada bajo asilo de 55 afrikaners, o sea, africanos blancos, con motivos de este supuesto genocidio, como favor político a Elon Musk. O sea, también ya le aprobó una ley previamente para estar trayendo más... Para traer gente, para tener una validez de relato. Porque al final esto no se trata de que realmente corran tanto riesgo. Sepamos una cosa y de por qué se hace esto en África. Porque resulta de que la minoría blanca ocupa prácticamente toda la riqueza del país. Sí, aquí el dato es que el 7% de Sudáfrica es blanco, por así decirlo, y ocupan el 70% de la riqueza del país. Y una persona blanca en Sudáfrica es 20 veces más rica que el africano promedio. Entonces aquí la medida sí podemos hablar de que se trata legítimamente de una reasignación de los recursos. Y una cosa más, yo siempre he dicho en los canales de Conspiracieros que hay políticas que son buenas, que son malas. Ha pasado, hay políticas que en papel uno no puede decir esto es malo, por ejemplo, la redistribución de recursos, o Justin Trudeau con las políticas de protección del medio ambiente. Claro. Pero a la larga siempre hay alguien que va perdiendo. Con Justin Trudeau perdieron las empresas petroleras y encareció el costo de vida de los canadienses, el de los más pobres. Sí. Y en Sudáfrica, pues la parte blanca y rica está perdiendo sus terrenos en muchas ocasiones, y sobre todo aquellos que están improductivos, abandonados. Y esto es muy importante. Tampoco se trata de que estén desplazando a la gente blanca de Sudáfrica y quitándole todo y dejándolo sin nada. O sea, bajo ciertas condiciones muy específicas se han visto perjudicados. Por ejemplo, aquellas personas que tienen terrenos que no están siendo utilizados para nada, que no han sido explotados ni nada, o sea, están ahí, en papel. Sí. Y si tú quieres también acelerar una máquina económica en un país, depende de todo lo que esté el planteamiento. O sea, si esto el presidente sudafricano lo hace desde el populismo, puede resultar muy mal. Muy mal. Aquí obviamente habría que hacerle un análisis específico de cuáles han sido las políticas de Sudáfrica, quiénes son las personas que están implicadas, quiénes son los que van ganando, porque siempre hay gente que gana y otro que pierde, para ver si es que estas medidas pueden ser una medicina o un cáncer aún peor del que ya tienen. Porque a priori pareciera que es perfecta la reasignación de los recursos y cómo podemos hacer más equitativo y justo la reasignación de los recursos. Suena bonito en relato, pero el cómo hacerlo, eso es lo que realmente importa. La idea está buena, pero siempre con responsabilidad. Sí, en todo caso, yo lo que he visto en los países latinoamericanos es que cuando para hacer bien estas expropiaciones tienes que pagar su equivalente al valor catastral de este terreno que estás expropiando. Y no solamente se expropian para dárselo a los pobres, también se expropian, por ejemplo, para hacer carreteras o para hacer puertos, cosas así que son de... Inversión de infraestructura. Sí, entonces es algo que pasa recurrentemente, pero en el caso de estos de sudafricanos blancos, creo que se fueron los más ricos de Sudáfrica encima. Sí, es que literalmente tampoco es como que vayan a perder, ¿cómo decirlo? No lo pueden perder todo porque de partida significaría que no han hecho nada con todo lo que tienen. Y obviamente si es que ellos ya tienen montado su negocio, eso no se lo van a tocar. Porque no estarían entrando dentro de las condiciones para que te puedan expropiar un pedazo de tierra. Efectivamente.
Y bueno, parece que esto es un golpe silencioso contra Elon Musk, algo que no muchos están cubriendo, pero aquí en Arcos Financieros sí estamos diciendo. Aquí lo estamos diciendo y de los primeros. Ajá. Y de los primeros. Ajá, por encima de todos los españoles que andan por ahí. Bueno, españoles y otros latinos también que se dedican a también de divulgación de anglosajones, o sea, ahí vi 2 o 3 que lo hicieron, pero no todos lo están... No lo están abordando con el peso que merece y amerita. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, resulta que, si ustedes no se dieron cuenta, la semana pasada, el 15 de mayo, se reunieron en China la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, a partir de este momento, y China, ¿vale? Se reunieron ahí en un foro de cooperación internacional y todo esto. Pero ahora, ¿para qué es esta comunidad? ¿Qué exige y por qué es importante que se reunieron? Bueno, no es tanto por lo que es la comunidad, sino los resultados que se están viendo de esta semana, que están muy fuertes y tienen que ser antes que nadie porque realmente puede cambiar diametralmente los países en los que tú quieras poner tus acciones. De hecho, yo ahorita invertir no lo haría en bolsa estadounidense porque Donald Trump es jodidamente impredecible. Sí. Cualquier palabra suya o acción puede derribar completamente tu inversión. Ajá. Y se puede llevar consigo empresas que uno a priori podría pensar que son inimaginables de que quiebren. Pero con Donald Trump cualquier cosa es posible. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es importante esta reunión? Bueno, para empezar, ¿qué es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC? Es un foro intergubernamental que reúne a básicamente toda Latinoamérica, los 33 países, sin Estados Unidos ni Canadá. O sea, toda Latinoamérica. Tenemos que hacer retiros, hablar español o portugués. Incluso francés, también está bien. Los guyanos también. Ya, o sea, cualquier idioma o cualquier lengua. Todos menos inglés. Sí, sí. Que no es anglo esto, latino. Entonces, este foro se usa principalmente, su principal propósito es que todos los países latinoamericanos, sean dictatoriales o no, Venezuela está nativa ahí y sigue siendo miembro, puedan estar en un foro de cooperación, de tener relaciones diplomáticas, pero su principal uso ha sido hacer un frente unido para saber cómo le van a negociar a Europa, a China y a Estados Unidos. Es un foro de que nos reunimos y que dicen, ¿sabe qué? O sea, sabemos que estos países pueden aprovecharse de nosotros y si de repente yo México o yo Chile no le doy los precios de materia prima que él quiere, va a ir contigo, Perú, o va a ir contigo Argentina, porque pues tenemos una condición climática y una tierra bastante productiva y similar, ¿vale? Así que para que eso no pase y no están como que dicen, no, pues si no me quieres ir con... ¿no? Al final rebajando más los precios de todos. Ajá, entonces hacen un bloque unido y deciden una serie de, como de mínimos, ¿no? De que de aquí no nos bajamos. Acuerdos mínimos comerciales. Por ejemplo, Venezuela lo usa para tener todavía una serie de acuerdos con los que pueda tener una válvula de escape a todas las sanciones económicas que le pone Estados Unidos. Entonces, en esta ocasión, los países enviaron, 17 naciones enviaron cancilleres, pero 3 presidentes se hicieron presentes. Gabriel Boric, de Chile, Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia. En principio, no pasó nada más grave, simplemente diciendo vamos a hacer un acuerdo de cooperación internacional, que ahí está, que ahorita se los voy a decir más o menos por qué es tan importante, pero vamos primero con los primeros estados más cabrón. Resulta que después, cuando Gustavo Petro fue ahí, habló con Xi Jinping a solas y le dijo, ¿sabes qué? Me quiero unir a ti. Me uno a la iniciativa de la Franja y la Ruta o la nueva Ruta de la Seda. Se conoce de 2 maneras. Y Xi dijo, oh, bienvenido al seno del dragón occidental. Y pues prácticamente formalizaron una serie de acuerdos no vinculativos, no obligatorios, pero que van a empezar la cooperación. Y Estados Unidos puso el grito en el cielo de que yo no voy a permitir que esto pase. Este es mi patio trasero. Sí. Y bueno, resulta que esto, si lo recordamos, en enero de este año Gustavo Petro tuvo un encontronazo con Donald Trump por una serie de indocumentados. Esto es personal, Estados Unidos. Sí, donde básicamente Gustavo Petro se puso de pie y dignamente le dijo, no voy a recibir ningún indocumentado o criminal si no me los tratas bien. Y Donald Trump le respondió, no, pues te pongo en 20,000 aranceles hacia ti. Y Petro dijo, pues vale, me cedo. Y Petro quedó mal. Hincó la rodilla después de hacer un teatro hablando contra los estadounidenses. Pero no solamente está la cuestión de una desavenencia personal. Resulta que también Elon Musk con esta mierda del Doge, de su departamento de eficiencia, decidió eliminar por completo el departamento de USAID, que es un departamento que tiene Estados Unidos para dar ayuda humanitaria a toda Latinoamérica, por ejemplo.
Entonces eliminó unas 5.200 contratos y en el caso de Colombia se anularon más de 60 contratos de cooperación internacional y con ello Colombia perdió 70% de la ayuda que recibía para combatir la pobreza y pelear consecuencias de migración descontrolada. 70% de las ayudas que daba Colombia pues ya se fueron, se eliminaron y pues evidentemente yo creo que en una posición como Gustavo Petro estás comprensiblemente enojado, ¿no? Obviamente. Y vas a querer ponerte del lado del que tú veas que puede darte un respiro. Sí. Y esto afectó al 3% de la población de Colombia, ¿vale? O sea, uno de cada 100 colombianos está más pobre que Trump. Y bueno, resulta que Gustavo Petro decide firmar este acuerdo y resulta que Trump va a decir, pues sabes qué, del Banco Interamericano de Desarrollo, al cual yo le doy dinero, yo no voy a permitir que ningún dinero de ese Banco Interamericano de Desarrollo se use para financiar proyectos que tengan participación estatal china. O sea, no se puso en plan de voy a poner aranceles a Pekín, voy a meterme con toda Latinoamérica, sino que dijo no voy a permitir que el dinero se suelte para eso. ¿Y qué proyecto está haciéndose en Colombia para que tenga participación estatal china? Bueno, el Metro de Colombia. Si ustedes viven en Ciudad de México o en Santiago, ustedes saben que el metro es un artículo vital para una metrópolis, porque te permite desplazarse, pero en economía lo vemos una forma para, ¿cómo decirlo?, para que la pobreza no sea tan alta, para hacer más equitativa la distribución de recursos entre los ciudadanos. Es que es por la accesibilidad. Al tener un sistema de metro interconectamos todas las zonas importantes y de esa forma obviamente se combate la pobreza extrema, porque tienes acceso a todos los servicios, es cosa de que te traslades. Efectivamente. Y pues realmente es como que Gustavo Petro se con cara de que, sí, pues vamos a ver qué te va a pasar. Y está ahí fijo que va a seguir yéndose hacia China. Yo creo que una posición con la Gustavo Petro es comprensible. No sé si la va a salir bien. Yo solo te puedo decir que en este momento actual, donde Estados Unidos tiene un montón de frentes, y hay un boquete fiscal que se nota que ahí está bien fuerte, porque ahora cuando estaba viendo a Donald Trump en la noticia de Sudáfrica, se estaba quedando calvo de arriba. Es como que no es posible, este señor venía con un montón de pelo. Sí, ¿cómo estará el estrés de haber tomado la presidencia? O sea, hilarante. Y bueno, eso no es todo lo que se firmó, ¿vale? Porque resulta que mientras Lula da Silva estaba por allá, ayer había firmado una serie de 32 cláusulas el año pasado para tener una cooperación con China a 50 años y fue a firmar otras 16 en cooperación de todo tipo, ¿vale? De ayuda, de colaboración y demás. Y que está tratando de hacer Brasil en este momento, que es un proyecto fundamental para poder tener una mayor dinamismo en su economía, está tratando de hacer el corredor bioceánico que va a conectar el puerto de Chancay, el mega puerto de Chancay, que es de capital chino, ¿sí?, con el puerto de Santos en Brasil, atravesando Perú, Paraguay y Brasil. Antes iba a atravesar Bolivia, pero como tienen un problema con su inestabilidad y ahora con el petróleo y el gas, entonces no se puede. Va a tener que hacer una ruta más larga. Por Bolivia habría sido más rápido, sí, pero pues ese es el proyecto que está sacando Brasil y realmente asegurándose o afianzando más su, ¿cómo decirlo?, alianza con Xi Jinping, con China. Y, por ejemplo, yo estaba viendo hace tiempo otro divulgador español. Sé que menciona mucho, pero es que son los que hacen la mayoría de este contenido. Sí, de hecho hay como 4 o 5. Trato de no mencionarlos, pero si quieren verlos, por ejemplo, los más importantes son Visual Politic, Solo Fonseca, Hipótesis del Poder, y toda la barra de programas que saca Visual Politic, como Visual Economic, Informa K, Juan Ramón Rayo, en fin. Sí, hay muchísimos, y la mayoría viene de España. Geekonomy también. En fin, no les voy a decir cuál en particular. Pero decía que este español en particular, que él no ve a China como una potencia que puede regresar con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene aliados, tiene rutas y tiene recursos. Y su mapa geopolítico es inmensamente más grande que el de China. Y China no tiene aliados, apenas tiene rutas, y sus inversiones no le están saliendo tan bien, porque sí fue a dejar un montón de plata de África, pero no se le ha redituado. No se le ha redituado aún. Ajá. Entonces yo estaba pensando, ok, pon que la parte de las infraestructuras que ha despegado China en África no han dado el resultado que quería. La de Perú de Chancay está por verse. Pero yo no diría que China no tiene aliados. Tendrá como socio a Rusia, porque no creo que sea su aliado. En todo caso, creo que es más como una especie de... Se trata de una especie de pseudo colonia china, Rusia. Pero Brasil sí que podría ser un aliado real de China. Y
no menospreciamos Brasil. Ajá. ¿Por qué no menospreciar Brasil y por qué tiene que ver con tu cartera de inversión? Resulta que si no lo sabías, Brasil está despuntando en lo que viene siendo su industria aeronáutica. Está fabricando aviones comerciales más baratos, más rápidos. Y No, en mejor calidad. y mejor calidad. Pero a lo mejor no al nivel de Estados Unidos, porque evidentemente no vas a comparar. No puede competir aún en ese sector. Pero lo suficientemente buenos. Lo suficientemente buenos. Y sobre todo que están siendo muy utilizados en la zona comercial. Y francamente, uno cuando piensa Brasil, no, o sea, sabemos por las estadísticas que es la economía más grande de la región de Latinoamérica. Además por su cantidad de habitantes. Uh-huh. Pero también cuando vemos a Brasil, por ejemplo, si recuerdas este episodio de Los Simpsons, donde Los Simpsons van a Brasil, tú ves la cagada que tienen con las favelas, sí. Tú ves ahí que tiene un montón de delincuencia, el problema que tienen con el Amazonas, que parece una zona pues muy inhóspita. Sin embargo, de repente yo que estoy visitando Chile y he visitado también Argentina, me doy cuenta de que la mayoría de los turistas son de Brasil. ¡De Brasil! Y no se veían exactamente como gente humilde, o sea, se veía gente bastante adinerada. Y por lo que llegué a escuchar de los brasileños que estaban ahí, le pregunté a una de las personas que nos atendió, oye, ¿y por qué crees que vienen los brasileños acá? No, es que resulta que ganan lo suficiente allá como para que se les salga barato venirse a vacacionar a Argentina, sobre todo que era la Argentina antes de la salvación de Milei, ¿vale? Entonces, pues, realmente te das cuenta que Brasil sí es importante, tiene una serie de empresas y estrategias que están realmente despuntando. Y sin embargo parece que está yendo así como que no es tan grande, que como que tiene un montón de problemas, que parece otro Latinoamérica, más otro México 2.0, otro Colombia 2.0. Pero yo ahorita que estoy haciendo un programa especial de China y la forma en que creció, que fue crecer sin llamar la atención para que no te tiren la escalera de crecimiento, a fingir, tergiversar sus números para que no... No soy tan grande, no llamo la atención. Aquí es especulación. Tendría que saber, mejor la CIA tiene mejores números. Yo no descartaría del todo que Brasil quizás esté tergiversando sus números o está dejando sectores a propósito pobres y descuidados para que su estrategia sea no llamar la atención también, copiando un poco a lo que fue el crecimiento de China. Esto está por verse porque si hay una cosa que tiene Brasil de debilidad que no tiene China es que Brasil tiene transición democrática. Lula da Silva ya volvió a poder, pero recordemos que antes estaba otro presidente que era más pro Estados Unidos. No tanto podía, pero sí un poquito más pro Estados Unidos. Y francamente, esto que hace de voy a firmar 16 acuerdos más para tener mi cooperación a 50 años con China es... Dejar amarrado. O sea, si recordemos que Lula da Silva estuvo en peligro de fallecer por una enfermedad este año y todavía tiene mucho trabajo pendiente. Yo creo que quizás esto pudo haber motivado a Lula da Silva a terminar de amarrar una serie de acuerdos para que recordemos, como les dije en otros programas, que los acuerdos internacionales suelen estar por encima de las leyes nacionales porque marcan el rumbo y marcan tu confiabilidad a nivel internacional. Sí, lo más importante en geopolítica es que tanta confianza tienen el resto de países en ti. Si el mundo pierde la confianza en ti, entonces se pierde la inversión y básicamente te quedas solo. Entonces, si en México, por ejemplo, por mucho que llegara un presidente de que odia a los Yankees, odia a Estados Unidos, se llegaría a darse cuenta que no tiene poder para romper con Estados Unidos. Porque tiene un montón de acuerdos bien firmaditos con una serie de sanciones y una deuda externa bastante poderosa que tiene que seguir pagando y entonces pues no puede ser anti-yankee, tiene que ser pro-yankee, le guste o no, porque encima está arriba y abajo está arriba Estados Unidos y tú no tienes poder militar para enfrentar. De hecho, hay un país que fue el ejemplo de esto que estamos hablando, de cuando el mundo no tiene confianza en ti, Argentina. Argentina, muchos de sus problemas, más allá de que sea por el tema de las izquierdas y su forma de gobierno, tiene que ver porque rompió acuerdos en múltiples ocasiones que finalmente hicieron de que no fuera confiable. Entonces, para el caso de Brasil, termino un poquito con esto de que estar al pendiente de las empresas, sobre todo las aeronáuticas brasileñas, porque a lo mejor pueden seguir despuntando. Pero también hay un antecedente de que por ahí en 2007 salió en la revista The Times que Brasil era una potencia mundial y adivinen que no, sospechosamente cada vez que un país latinoamericano que se cree potencia mundial que va a crecer, de repente ya no. Un estallido social, desastres con las personas. Problema de corrupción, Dios mío, el presidente hizo cosas muy malas con los chinos. Tenemos que cancelar todos los acuerdos económicos y firmados de infraestructura necesaria para México. Eso le pasó a Peña Nieto, por cierto. Entonces, realmente, yo creo que la estrategia de Brasil esta vez, y de hecho le pasó a Lula da Silva,
yo no soy grande, yo no soy potencia mundial, simplemente soy otro país latinoamericano que está ahí bien pobre. Francamente, teniendo Estados Unidos arriba, yo creo que si realmente cualquier país latinoamericano quiere ser clave, tendrá que estar fingiendo sus números. Sí. Y lo hablo como una estrategia geopolítica. En la práctica, por ejemplo, México no puede hacer esto. No, están debajo de los gringos. Ajá. Imposible. Pero, por ejemplo, Argentina podría hacerlo, aunque no lo va a hacer. De hecho, Javier Milei no asistió a esta reunión, no mandó a nadie, ni a canciller ni demás. La presidenta de México mandó un canciller y nada más para estar medio tibia de que ni tan Estados Unidos ni tan China. Sí, muy imparcial. Y aquí creo que Gabriel Boric, si no me recuerdo, fue invitado por Lula da Silva. Sí. ¿Y por qué Gabriel Boric es importante que haya venido aquí? Porque tienen que entender esto. Esto es un juego de tronos político. Versión Latinoamérica. Aquí en nuestra serie de Latinoamérica es clave. Ajá. Es más clave de lo que ustedes se imaginan. Bueno, resulta que la siguiente economía, después de Brasil, más fuerte de Latinoamérica, es Chile. Es Chile. O sea, en tamaño de mercado, no confundamos tamaño de mercado con mejor economía en términos de poder, ¿vale? Si es tamaño de mercado, México es más grande que Chile, evidentemente. Sí, es mucho más grande también. De hecho, la Alianza del Pacífico se hizo con México para que las empresas de Perú, Colombia y Chile fueran a sentarse en México y de ahí exportar a Estados Unidos. Pero gracias a Donald Trump esa alianza quedó en la muerta. Ya no sirve. Y ahora, como la siguiente economía de Sudamérica, la más fuerte de la región, es Chile, si lo quieren ver así, no voy a ponerme a debatir si México o Chile es más grande, pues realmente hacer este eje donde está Brasil del lado del océano Atlántico y Chile con una costa larguísima al largo del océano Pacífico, pues no es poca cosa. Y aquí los peruanos que me puedan o no estar viendo dirán, pero Perú es clave. Chancay y Hito son las inversiones. ¿Dónde están las inversiones chinas o brasileñas en Chile? Porque resulta que Chile, como no es una economía que requiera tan fuertemente de asistencia económica, no se ha visto en la necesidad de requerir que China le meta inversiones económicas a todo su país. De hecho, muchas de las grandes infraestructuras que se están haciendo en este momento se hacen vía licitación con empresas extranjeras, pero las está pagando Chile, son de ella. No están compartiendo el 60% de tu proyecto con China. Y eso a lo largo plazo pues te permite tú poner las tarifas, te permite decidir qué tanto le subes o le bajas a los impuestos. Puedes tener más margen de maniobra. Sí. Básicamente eso. Y te quedas con esta cosa. Sí, y es muy importante que menciones a Chancay, Hito y las cosas que se están haciendo en Perú porque no confundamos una cosa. No confundamos que pueda haber un puerto o dos puertos que sean muy importantes, pero es que estamos hablando de todo Latinoamérica. Y tenemos que pensar otra cosa. Si ustedes miran un mapa de Latinoamérica, un mapa que tenga las proporciones adecuadas, se van a dar cuenta de que América del Sur, desde América del Centro hasta América del Sur, es enorme, es gigantesco. Tanto así de que nosotros en nuestros recorridos tendríamos muchos países de Europa metidos, en cuanto a distancia de largo. Sí, de hecho, si ustedes miran un mapa mundi normal, de esos que compras en la papelería, el terreno, la grandeza que tiene Sudamérica no está bien representada, se ve más chico de lo que realmente es. Significativamente más pequeño. Tendría... Y hay países que son minúsculos, o sea, del porte de una uña, representados del tamaño de una mano. Y mucha gente, equivocamente hablando, piensa de que por la representación de los países en el mapa mundi es equivalente al tamaño real de dichos países comparado con otros. Viendo más, o sea, yo he visto muchas anécdotas de personas europeas que vienen para acá a hacer las rutas, a conocer Perú, a conocer Chile, viajar hacia Argentina, y se sorprenden de que ir de punta a punta les toma días. En cambio, cuando ven el mapa de Europa, que ven así, distancia, una franjita chiquita del tamaño de distancia entre Argentina y Chile, ¿no? Y ellos, en los europeos, están acostumbrados a pasar los Alpes a 2 horas. 2 horas. Pero aquí en Chile y Argentina son tan grandes las distancias que te tardas como 8 horas en hacerlo. Sí, y a veces un día dependiendo del lugar donde tú partes. Entonces, volviendo al tema del mapa, no subestimemos, o sea, sí, es muy importante Perú y sí es clave, pero resulta de que los chinos necesitan más puertos porque lo que se está haciendo son alrededor de 3 cordones bioceánicos. O sea, el que se conecta con los puertos de Perú no es el único. Además, resulta que muchos de los recursos más importantes que tiene Chile, no solamente es el cobre, efectivamente, pero también tiene litio. Lo querían sacar de Bolivia, pero Bolivia tiene un desastre geopolítico gigantesco, no tienen petróleo,
y de hecho por eso lo excluyeron del problema del corredor bioceánico. Voy a hacer un video explicando por qué esto podría ser un error fatal. Gravísimo. De hecho, si es que realmente existiera una unión latinoamericana, si es que de verdad funcionara de algo y hubiera alguien pensando, esto puede ser un problema que nos va a disparar. Se va a explotar. Sí, eventualmente. O sea, nosotros pensamos que es gravísimo dejar a Bolivia fuera. O sea, nos gusta o no nos gusta Bolivia con sus altos y bajos, porque hay problemas limítrofes, países hermanos con todos. O sea, todos estamos peleados, todos con todos. Se han dado de pedradas en la historia. Exacto. Y aún así, aunque se trate de rencillas, es algo muy peligroso de dejar esa inestabilidad justo en medio de Sudamérica. Sí, porque está como que a la mitad entre Perú, Paraguay, Chile, Brasil. Sí, o sea, esa cosa si la dejan ahí sin atender, un día se va a hacer un problema muy grande que va a explotar y manchar a todos, como si fuera un globo de agua. Sí, de hecho lo mejor que se debería haber hecho, o si debería hacerse si es que existiera, porque insisto, tampoco es que exista, no estamos alineados nosotros, es que todos los países, independiente de los recursos que tengan, meter plata para poder ayudar a Bolivia y hacerla como el centro de distribución sí, logístico en toda la región. Y la infraestructura que se requiere para eso. O sea, es gravísimo dejar a Bolivia afuera, muy malo. Les va a explotar tarde o temprano, pero bueno, eso será para los países sudamericanos de 10 años. Sí. Para 10 años falta mucho tiempo. Espero que se pueda hacer algo, alguien se dé cuenta y que pueda meter mano ahí en Bolivia. Sí. Espero. En fin, entonces, nuevamente, regresando, es importante porque en la geopolítica lo que importa sobre todo es tener tus rutas comerciales y sobre todo acceso a los dos mares más importantes, bueno, los dos océanos más importantes que es el Pacífico y el Atlántico, y tener solamente un puertecito en Mito y en Chancay, un puertecito, un aeropuerto, no es suficiente para el nivel de comercio que quieren sostener Brasil y China con el resto del mundo. Encima quieren lugares que no estén controlados específicamente por el tío Sam, por Estados Unidos, para que no les puedan agarrar y cerrar las cosas. Por ejemplo, ya viste que en Panamá Estados Unidos se metió fuertemente diciendo que no estaban de acuerdo con que unos puertos que tienen ahí sean de control chino. Y pues al final el presidente panameño tuvo que rescindir un acuerdo de cooperación que tenía con China obligado por Estados Unidos a punta de garrote. Sí, sí. Entonces, pues eso es lo que pasa y por eso es importante tener como que infraestructura que seamos acorde a ti. Ahora, la cuestión es que Trump se empieza a decir, yo no estoy dispuesto a dejar dinero para hacer esa infraestructura. Y yo diría, ¿y cuándo lo has hecho? Tiene años que no nos metes infraestructura, cabrón. Sí, de hecho, si fuera por Estados Unidos, nosotros seguiríamos viviendo en chozos. Entonces, realmente, esta amenaza que le hace a Gustavo Petro de no voy a dejar que el Banco Interamericano de Desarrollo se use para pagar tu metro, pues es como, pues bueno, que China me lo pague todo entonces. ¿Qué me quedas? ¿Qué opción me dejas? No le dejan opción. Ahora, tampoco nos malinterpreten y entiendan que nosotros somos pro China. No. China es consigo, realmente China nos domina a todos. Se van a acabar muchas de nuestras libertades individuales. Sí. Estar del lado de los chinos tiene sus pros, pero también tiene muchos contras. Y insisto, es una cultura a la cual le tengo mucho respeto y porque le tengo respeto le tengo miedo. Y es peor en el sentido de que es miedo a lo desconocido también. Porque a pesar de todo los gringos los conocemos, les podemos medir. Es un diablo conocido. Sí, China es un diablo por conocer. Sí. En fin. Y pues realmente estas son de las partes más importantes en términos de cómo se llama, de acuerdos que han hecho Brasil y Colombia al respecto. Pero resulta que firmaron un acuerdo que se llama Plano de Acción Conjunta CELAC-China 2025-2027, donde yo me puse a leerlo, ¿no? Para ver qué rayos se firmó. Al final viene una serie de cosas a las que se compromete a hacer China activamente para profundizar los lazos económicos, políticos y sociales con Latinoamérica. Y me puse a hacer un análisis de qué fue por qué Estados Unidos puso el grito de cielo, porque esta advertencia no solamente se le hizo a Gustavo Petro, se lo hizo a todo Latinoamérica. Pobre de aquel que profundice relaciones económicas con China. En fin, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, hay una sección que dice enfrentar medidas coercitivas unilaterales que afectan la economía, el comercio y la inversión. ¿Qué significa esto traducido al español? Vamos a enfrentar de manera conjunta cualquier guerra arancelaria. Esta fue una pedrada directa a Estados Unidos, ¿vale? Sí. Cooperación en ciberseguridad e intercambio de datos. Fomento de diálogo entre equipos nacionales chinos, respuesta conjunta e incidentes transfronterizos, etc. ¿Qué significa esto? Bueno, es un problema para Washington porque considera que China utiliza la cooperación digital y tecnología como un caballo de Troya para recolectar datos y sobre todo tener como que infraestructura dedicada bajo control chino. Sí, no es primera vez. De hecho, recordando eso, hacia atrás, hubo un tiempo donde Chile tenía un importante
una importante licitación respecto a nuestros cédulas de identidad, DNI, con empresas chinas. Y resulta de que ahí Estados Unidos puso el grito en el cielo, porque como nosotros tenemos la visa waiver. Waiver, sí. Ya, nosotros tenemos la visa waiver con Estados Unidos, donde podemos entrar solamente mostrando nuestra identidad. Y claro, porque resulta de que tenían nuestros datos por el tema de... por el tema de esta visa. Sí. Entonces iba a ser como que China tiene control de estos datos también. Y no solo eso, también si de repente hay una infraestructura clave, por ejemplo, el sistema de impuestos, ¿vale? Y resulta que hay empresas gringas en tu país, puede ser en teoría y en última instancia, si China hace una puerta trasera, puede tener acceso a cuánto dinero se está declarando cada país, cada empresa estadounidense en cada país y las políticas comerciales más o menos inferirlas en base a otras cuestiones que China tiene. Por ejemplo, creo que China también tiene espías empresariales en el resto del mundo. Entonces ya puede estar como que cotejando la información fiscal que puede estar recabando de países latinoamericanos, claro, con lo que sacan ellos por su parte, ¿no? También otra cuestión, programa intensivo de formación de elites pro China. 3.500 becas, 10.000 oportunidades de formación, 500 para profesores chinos, visitas de partidos políticos y periodistas y creación de institutos Confucio en toda Latinoamérica. Lo que había dicho. Dicho. Aquí de la... Explica. Ya. Nosotros hemos estado hablando durante mucho tiempo respecto a las estrategias que tiene China, y una de las cosas que venía diciendo yo hace un tiempo es que no es rentable para los chinos traer siempre solo gente de China a los lugares a los que van a sentarse por la falta de profesionales. Esto hablamos de un contexto donde China quiere dominar el mundo, quiere ser el país hegemónico, el que voltea a ver y que desbanque a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es que, dado que China tendrá muchas cuestiones en su cultura que lo hacen ser bastante eficiente, pero también tiene otras que de pureza de sangre, que se creen... Racista. Sí. Hay que decirlo, son racistas. Sí. Entonces menoscaban o ven hacia abajo a otras culturas y etnias, como por ejemplo la latinoamericana. Sí. Al punto que cuando tú ves a españoles entrevistando a chinos, siempre son los que lo hacen. Sí. Ellos dicen que realmente no les gusta mezclarse a la cultura a la que llegan, que prefieren traerse una china de China, sí, y venirse a vivir al país. Al país donde están viviendo. Entonces, esto va a ser un problema, porque al final de cuentas, por mucho que tú quieras agarrar y ser un país que domine el mundo, pues vas a estar cometiendo el mismo error que Estados Unidos de agarrar y no mezclarte. Y esto va a agarrar y simplemente decir, pues ya, ¿por qué voy a cambiarte a ti si eres exactamente el mismo que Estados Unidos? No basta con que me pongas la plata, o sea, nada más me pusiste la plata, pero pues, sé que no me amas. Y los latinos sabemos cuando tú no me quieres. Y seamos sinceros, por la forma en la que somos los latinoamericanos, si les duele o eres más proclive a querer traicionar o a desairar a esta persona que no te quiere, y que abiertamente no te quiere otra vez. Ajá. Por eso nos caen mejor los europeos que los gringos. Exacto. Entonces, a todo esto, pues resulta que un plan que ella me dijo, si yo fuera China, yo agarraría y haría que formaría un montón de profesionales, economistas, periodistas y un montón de profesionales, les daría todas las becas, los adoctrinaría a mi forma de ser, que se vean gente muy competente. A ver, vamos a explicar una cosa. Cuando decimos eso, hablamos de realmente entrar haciendo guerra blanda. De hecho, así se llama el término, hacer guerra blanda o una guerra cultural. ¿Qué significa esto? Que yo voy a bombardear el lugar a donde estoy llegando, no por la fuerza ni no por el plano militar, sino que lo voy a hacer mediante la cultura, de forma muy sutil, muy suave, y que ellos me vayan conociendo a mí, absorbiendo mi cultura para cuando yo entre, no se den cuenta. Ajá, y entonces formas gente muy competente, la más competente del país, los mandas de regreso a su nación de origen, y van a ser gente que es muy pro-China, porque básicamente China les habrá dado todo. Exacto. Y las políticas que hagan, la forma de negociar... van a estar abiertos a interceder por China, a que estén en concordancia y en lineamiento. Además que se puede hacer un adoctrinamiento político, que es algo que los chinos hacen dentro de su país, entonces sería muy inteligente hacerlo hacia el extranjero. Me di cuenta hace un tiempo atrás que en realidad, si nos fijamos, la mayoría de los imperios que han caído, sobre todo de los últimos 1000 años, todos han cometido exactamente el mismo error. No mezclarse. No se han mezclado. En todo caso, por ejemplo, el Imperio Romano, no estoy seguro que tanto se mezcló porque duró 1500 años, ¿vale? No es poca cosa.
Pero el Imperio Español duró un siglo más que el Imperio Inglés, por ejemplo, Ujú. porque España abiertamente se mezcló y se remezcló, no solamente con los indígenas que encontró en América, sino también con los, ¿cómo se llama? Con los africanos esclavos que trajeron de África. Ujú. Tan es así que, bueno, no dejó de ser racista porque hizo una serie de castas Ujú. y que tenían nombres particulares para cada combinación Los extrema. mestizos, los zambos, Zambos, que los lobos, criollos. mulato y demás, ¿no? Una, bueno, en todo caso, pues realmente en la práctica pues tenían esta forma racista de ver a la gente nacida en América, porque al final de cuentas se veían como mejores los que venían de España, pero no dejó de mezclarse con el resto de la gente. Entonces, y China, si seguía esta tendencia de yo que soy extremadamente racista, me creo el centro del mundo y ustedes simplemente están aquí para que yo sea grande, Servirme. para servirme, pues realmente le iba a tronar eventualmente como le va a tronar con Estados Unidos. Sí, como ha pasado con los imperios. Y de hecho, en el caso de los españoles, si bien ellos tuvieron un sincretismo y por eso que duraron un poco más, el tema con ellos fue que les vendieron otra ideología. De hecho, a ellos le hicieron guerra blanda y eso fue lo que los devastó a ellos. Sí, los franceses le hicieron guerra blanda al Imperio Español y eso hizo que en un espacio de 50 años, pues el Imperio Español perdiera todo lo que tenía. Sí. En todo caso, esta medida, pues evidentemente Estados Unidos pone el grito en el cielo porque pues no quiere que les hagan guerra blanda a los latinoamericanos que sea de tipo pro-China, ¿no? Tiene que ser siempre pro-America. Claro, de hecho los estadounidenses a nosotros nos han hecho guerra blanca con sus películas y con su cultura. También hay otra cuestión, que esto pues, realmente Por le la parece... libertad. Lo que le parece más delicado a Estados Unidos. China se comprometió a hacer una inversión financiera masiva con fondos de 9 mil millones de dólares, que si se canalizan estratégicamente pueden generar dependencia económica, lo que se percibe como parte de una estrategia de la trampa de deuda que Estados Unidos hizo históricamente, porque lo hicieron ellos primero, y que China pues también copia. Ellos están bien versados con esto. Y otra cosa que les llama la atención o que no les gusta es que el fortalecimiento de la cooperación judicial y policial, que son programas de capacitación conjunta en materia de tráfico de drogas, migración, minería ilegal y demás. Y esto puede abrir la puerta a operativos de seguridad e inteligencia con presencia china, influencia de chinos, entonces que básicamente tu sistema de policíaco, tu sistema de seguridad nacional latinoamericano de repente no sea tan latinoamericano, sino que sea en el fondo y muy en el centro Sí. chino. Sobre todo que los chinos tienen ya una tecnología bastante buena a nivel de vigilancia. De hecho son... Uf. Y es complicado en todo caso. Aquí hay que ver cómo resulta todo, a ver si es que China se ha dado cuenta del error que les estoy mencionando, de no mezclarse, porque también puede ser que simplemente, como ya ha mostrado otras veces, sobre todo en África, yo les digo, les tengo mucho respeto porque me consta que pueden ser muy buenos, pero también malvados. As fuck, incluso más que los gringos. Y bueno, esto memorando que se firma, de este compromiso que se pone China, porque realmente los países latinoamericanos no se comprometen a nada. Es una serie de acuerdos de carta de buenos deseos con compromisos al final en un anexo que escribe China, ¿vale? Y prácticamente esto es un mapa de ruta para reposicionar la hegemonía china en la región latinoamericana, Sí. lo cual no es poca cosa. De ahí que haya pasado lo que pasó con Gustavo Petro, lo que pasó con Lula da Silva, y la acción que hizo Javier Milei para decir yo no mando a nadie porque Estados Unidos fue el que me prestó dinero y quiero dolarizar mi economía. Entonces, realmente yo veo aquí que Javier Milei está empezando a romper poco a poco con China, Sí. dentro de lo que es posible. Porque no puede del todo. Porque no puede del todo. Y pues al mismo tiempo es una acción conjunta de otros países que dicen, pues mira, yo ni sí ni si no, sino que sino todo lo contrario. Sí, hay muchos países, incluyendo Chile. Ah, cierto. Si no me recuerdo, hubo una noticia esta semana o la semana pasada, no es que no la verifiqué sinceramente, de que sí fue cierto que Lula da Silva invitó a Chile a unirse a BRICS. Ah, sí, yo estuve leyendo al respecto y según yo es real. Es real. Sí. No es poca cosa. De hecho, el año pasado hubo problemas porque querían que Venezuela quería meterse al BRICS. Y quien agarró y lo sacó de Venezuela, que dijo, no, yo no quiero que se meta, fue Brasil, su vecino. ¿Pero por qué? Bueno, porque entre Brasil y la India dijeron, es que, ¿de qué se trata esta organización? ¿Es un club de todos contra Estados Unidos o es un club de países bien en forma de economías con potencial para ser fuertes? Economías fuertes. Ajá. Y sí, de hecho, citando a Chile nuevamente, Chile quiso ir a modo de oyente. O sea, no, ni sí ni no, es como un coqueteo que se hace. Ajá, que, tal vez sí, tal vez no. Voy a ver. Sí, que es lo más inteligente en todo caso, porque hay que ver, hay que esperar.
De todas formas, no me parece extraño porque seguramente si se hace un bloque querrían a las dos economías más fuertes de Latinoamérica. Quizá Chile no será un país tan grande a comparación de Brasil o de México, como bien dices, pero tenemos muchas riquezas, tanto de materia energética, que nosotros somos una Arabia Saudita de las energías verdes. De hecho, aquí se está haciendo mucha investigación y mucho desarrollo del hidrógeno verde y todo esto que son las nuevas tecnologías. Nosotros aquí en Chile encabezamos a nivel mundial lo que vendrían siendo energías limpias. Sí. Y a China le interesa mucho eso. De hecho, China quiere hacer la transición por la contaminación y por los grandes problemas que tuvieron, sobre todo me acuerdo en 2010 que había cantidades gigantescas de smog, la calidad de vida muy mala de muchas ciudades importantísimas chinas, entonces no es menor. Pensando eso en materia energética y también en lo que vendría siendo minería, o sea, el cobre que siempre se menciona de Chile y el litio. Nosotros tenemos uno de los yacimientos más grandes de litio del mundo y no es simplemente que están aquí, sino que el litio limpio, entre comillas. Sí. Porque dependiendo del mineral, a veces sale más caro extraer de un sitio que de otro. Aquí en Chile es relativamente barato extraer litio y muchas cantidades de litio. Entonces es un litio que no tiene que estar dando un procesamiento adicional y que prácticamente te sirve para literalmente mandarlo a la fábrica a empezar a hacer los chips, por ejemplo, o los microprocesadores, si no me recuerdo. En fin, y pasando a otra noticia, porque ya vemos que esto de la CEDAC fue más importante de lo que yo mismo había anticipado. Sí, es que es una directriz de lo que quiere hacer China aquí, sobre todo que se va a hacer mucha inversión, que se pretende hacer mucha inversión. Y eso de que los universitarios vayan para allá, o sea, yo creo que iba a haber un adoctrinamiento y van a querer mandar personas pro China hacia acá y que seguramente van a ocupar puestos políticos y escaños importantes de empresas. Y es que me pongo a pensar, ¿no? Pon que mejor mandan una beca para un universitario peruano, ¿no? Claro. Va para allá, de repente agarra, aprende todo lo técnicamente posible, conoce otros latinos peruanos, lo ponen junto a ellos y de repente agarra China y dice, ok, ahora como tu prueba final quiero que hagas una startup, una fintech, una empresa y que la eches a andar, ¿no? Yo te doy capital. Ok, genial, perfecto. Ahora que ya te di capital y ya hiciste esta cuestión y que ganaste tu premio, regrésate a Perú y abre tu empresa ahí, con capital pro chino. Y francamente, seamos sinceros, muchas de las cuestiones que se pasan en términos de leyes, en términos de decisiones políticas, tienen que ver con las élites económicas de cada nación. Sí. Todos tenemos nuestras élites económicas en cada país de gente extremadamente rica que anda pagando a políticos para pasar las leyes a favor o en contra, ¿no? Sí. Y pues que de repente te llega una medida económica pro China, no es poca cosa. Es fuerte. Sobre todo, o sea, si los chinos se dieron cuenta de este error de no mezclarse, ellos tienen una crisis de natalidad. De hecho, a mí me gustaría ver qué va a pasar de aquí a 10 años y si esto de darle visa a la gente de Latinoamérica, de llevar gente universitaria y todo esto, también puede ser un incentivo para que los chinos quieran casarse quizá con personas de aquí. Otra cosa que podría estar pasando es que de repente empiecen a llevarse latinoamericanos para allá, porque esto es una cuestión que dice que están llevando latinoamericanos, ¿no? Como una especie de programa piloto y que ellos se queden a vivir allá, con una familia allá. Y que después esas familias vengan para acá. Sí, o que se queden allá, porque si se quedan allá, y dado que los latinos son proclives a, ¿cómo decirlo?, a tener muchos hijos. No tanto últimamente, pero sí, históricamente sí. Podría solucionar en parte su problema de natalidad y encima tiene la cuestión china que tiene tanta gente, 1.400 millones de personas, no es poca cosa. No, no es poca cosa. Que no tendrían el problema que tuvieron por ejemplo, Perú o Chile cuando recibieron venezolanos, que literalmente hicieron sus guetos. Sí. Sino que allá estarían forzados latinos así o sí por el idioma, por las costumbres. Aprender la cultura, no pueden hacer guetos. No pueden hacer guetos, tienes que adaptarte a la cultura china o literalmente... O te adaptas o te adaptas. Es que tiene muchas ventajas si es que China logra echar a andar este proyecto y nosotros estamos leyendo un poco más allá. Si aquí en el documento en ninguna parte dice llevar latinas para que se casen en China, ni en ningún lugar tampoco dice traer estudiantes pro-chinos que abran startup en los países latinoamericanos. Sí, esto estamos pensando más... De hecho, ahora China ya va a permitir a partir del 1 de junio la entrada sin visa a ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Podrán ingresar hasta 30 días sin necesidad de visa. Y va a ser un programa piloto de este año para ver cómo les funciona. Si de repente a lo mejor les llega una cagada de delincuentes. Sí. O si les llega gente con plata que quiere aprender. Y gente quizá más preparada. Aunque sea para hacer un poco de turismo. Sí. No, eso está
interesante también. Y insisto, o sea, estoy viendo que China está haciendo una apertura real hacia el mundo. Lo que sí, lo más complicado con los chinos es que son muy racistas. Sí, entonces es muy difícil, como decirlo, conectar con ellos. Sí, es muy complejo. Son muy respetuosos, Sí, pero y no se meten, precisamente porque no se meten con nadie. sí. Pero de ahí a que quieran de verdad acoger un extranjero está complicada la cosa. Pero si China fuera capaz de poder, ¿cómo decir esto? Manejar o controlar este tipo, que fuera una mezcla controlada, yo lo de China lo veo capaz. Sí. En fin, entonces, pues, esto es lo que sacó del CELAC, o sea, no es poca cosa y mucha gente no lo está cubriendo. Yo creo que quizás hay aquí una cuestión como medio de, no digas esta noticia, por favor, para los medios de nuestros países. Puede ser que quizá no se está hablando porque precisamente nos han tirado la escalera tantas veces que ya la gente sabe, al menos los poderosos. Sí, entonces, pues, vamos a ver qué está esto. Pero ustedes se enteraron antes que eran periódicos financieros y realmente podríamos ver en los próximos 20 años un resurgimiento de un montón de empresas que se establecen en Latinoamérica y empiezan a ganar bastante dinero por este acercamiento que puede hacer con China. O podríamos vivir lo que siempre nos hace Estados Unidos, de agarrar Y otra crisis, y otro golpe de Estado. otro estallido social. Otro estallido social. En fin. O otro recambio de gobierno. Perú, tú sabes muy bien de eso. En fin. Pasando a noticias más mexicanas. Resulta que la presidenta de nuestro país estaba dando una conferencia mañanera y resulta que iba a hacer una conferencia para dar los resultados positivos de seguridad de nuestro país, de cómo ha mejorado este tema de seguridad, que ya no hay tantos homicidios. Y resulta que su secretario de seguridad llega a decirle que se murió Jimena Guzmán y José Muñoz, que eran secretarios particulares y asesores del gobierno del alcalde de la Ciudad de México, de la alcaldesa de la Ciudad de México. Entonces, un acto simbólico, porque ustedes, si son de Latinoamérica, sabrán que México es famoso por tener un problema muy fuerte con el narcotráfico, con un montón de sicarios que andan eliminando gente sistemáticamente a De diestra y siniestra. hecho, en uno de los podcasts anteriores, no sé si fue el primero o el segundo, que hablamos de Chembao y que precisamente se había ido contra el narco, lo mencioné, que era muy peligroso y que me parecía extraño si quizá había un tipo de protección por parte de los estadounidenses, porque al final esto era para los gringos. Y bueno, esto tiene un acto simbólico, pero primero los números. ¿Realmente han bajado las tasas de homicidio? Sí, pero se han incrementado en comparación las tasas de desapariciones, que no se concretan como si fueran homicidios, no se computan como eso. Y si una persona está desaparecida, no necesariamente está fallecida. O sea, y ese secreto de Schrödinger no lo sabrás hasta que lo encuentres. Exacto. Mientras tanto está desaparecida, ¿no? Está como no muerto. La cosa es que aquí fueron colaboradores cercanos de la alcaldesa de la Ciudad de México. Ella, Sheinbaum, la presidenta, o la presidente, se dice correctamente, ha vendido a la Ciudad de México como el bastión, el oasis de todo el desmadre del narcotráfico que hay en nuestro país. Y que haya venido este secretario de Seguridad, el máximo encargado de que esto no pase, a darle noticia. No sé si para ti tiene un lenguaje político secundario. No sé, porque el secretario de Seguridad, Estados Unidos se debe decir que tiene nexos con el narco. Nexos fuertes, que es idéntico a algo que pasó con otro que tuvimos antes. Claro. Y ella estaba dando esta noticia de, ¿sabes qué? Y fue él el que se lo dio. Entonces me lleva a dos opciones. O sea, quiso dar él precisamente para enalzar la imagen de presidenta que tiene todo bajo control, que ella se entera primero de las cosas. O a lo mejor es en parte un mensaje de un grupo. Puede ser un mensaje críptico perfectamente. Ajá, de que... Pero aquí va a depender de la presidenta si sabe si realmente este tipo está sucio y qué tan sucio es la interpretación que va a tomar ella. A priori podríamos pensar que quizás lo hizo para precisamente que tiene el control y que se entera primero que todos. Y además hay otra cosa, estaban los periodistas ahí. O sea, habría sido de muy mal gusto que justamente un periodista que recibiera la noticia le hiciera la pregunta al aire sin que y ella se estuviera enterando ahí recién. Eso jamás debe pasar, entonces si lo miro desde esa perspectiva es que tenía que decírselo él en ese momento y no había otra forma, porque si llegaba un periodista a preguntarle antes de que ella supiera, como que, ¿cuándo pasó esto? Y el presidente nunca puede estar en plan de yo no me enteré. Sí, no, un presidente jamás puede ser ignorante sobre todo de una cosa así de grave. Entonces, desde ese punto de vista es que Independiente tiene que decírselo sí o sí o sí. Y bueno, entonces, ¿qué tal está el problema de desapariciones? Aumentaron un 444%. Oh, joder.
Entonces, pues, Está más mala la cosa sí, entonces. entre 2021 y 2024 aumentaron en un 400%, o sea, hay 4 más desaparecidos que antes. Y si no los encuentran, pues, bueno, veo que ese es el cambio de táctica que hizo el presidente anterior, ¿no? No quiero que me los dejes ahí aventados en la acera, ten la decencia de tirar tu basura en el lugar, ocúltala, que no la vean. Claro. Y pues, realmente es algo muy preocupante. En todo caso, nada más quería saber tu opinión, como tú ves estas cuestiones de poder mejor de lo que yo lo hago. Honor a quien honor merece. Realmente quería ver si tú veías alguna especie de lectura secundaria de que esto es un mensaje de que el narcotraficante, el narco se siente inquieto que no puede seguir con tus políticas actuales, porque tienen que saber que debido a la presión de Donald Trump, la presidenta dejó esta política de abrazos y no balazos y empezó a perseguir activamente a varios líderes del narcotráfico. No, mira, primero que todo esto es evidente de que es un mensaje del narcotráfico hacia allá. Ahora fueran estas personas cercanas a ti, mañana serás tú. Ese es el mensaje, es evidente. Aquí la pregunta, insisto, por eso que citaba, no sé si fue el primero o el segundo podcast, donde yo comenté esta misma situación, de que ella debe tener algún tipo de respaldo para ir contra el narco sin temor a su vida. En todo caso, si yo soy el presidente de México y de repente me salen con esta cosa, te hablé del cártel de Tepito, ¿no? O sea, el cártel de Tepito es uno de los cárteles más estables, que no ha hecho tanto desastre como los otros cárteles de México, pero que tiene bien controlado el bastión. Muy probablemente si ella no teme por su vida es porque mejor en la Ciudad de México este cártel lo tiene todo controlado. Si yo realmente tuviera nexos con este cártel, yo agarraría y diría, oye, pues ¿qué pasó? Búscame a la persona que lo hizo y desaparece todo el cuartel, todo el nexo criminal que está en la Ciudad de México. Por algo te estoy dejando aquí. Y se sabe que, que los presidentes de México dejan cierta libertad a algunos cárteles aliados con el gobierno, como la Yakuza de Japón. Y a otros que no están aliados con el gobierno pues son perseguidos, destruidos y desmantelados para que no le quiten el negocio a los cárteles que ya son aliados del Que ya gobierno. están establecidos. Eso es algo que no está confirmado, que no van a ver en ninguna parte, pero que las acciones de los presidentes hablan más que mil cosas. Sí, aquí estamos hablando en terreno especulativo, sin embargo, si uno mira la historia que no se puede inventar, hay señales. Entonces es finalmente algo que no se dice. Y hasta por ahí, porque por ejemplo a mí me consta que han habido grandes periodistas que han hecho labor de activismo y ellos lo han dicho abiertamente en sus investigaciones y esas personas han sido desaparecidas, calladas. Entonces es una información no oficial, pero de que se sabe, se sabe. Efectivamente. Y bueno, ya nuestra última noticia para terminar la noche. Ah, no, faltan dos. ¿Que hablamos con Chile o hablamos del problema con Harvard? ¿Cuál te gusta más? Chile. ¿Chile? Sí. Resulta que Chile recibió a sus 44 chilenos criminales del gobierno de Estados Unidos. Son unos sucios ladrones que le robaron a celebridades como Keanu Reeves, el de Matrix, o de John Wick, si es de que viste esa película. Y nada más y nada menos que a la secretaria de Seguridad Nacional de la Administración estadounidense, Kristi Noem, que en abril pasado sufrió la sustracción de su bolso mientras cenaba en un restaurante en Washington. Y el sospechoso de ese delito fue identificado como un chileno llamado Mario Bustamante Leiva. ¿Qué pasó con Chile? ¿Cómo es posible que ahí puedan entrar al gobierno de Estados Unidos? Por la visa que hablé en... La visa waiver. Sí, de hecho Chile ha estado varias veces en la mira respecto a Estados Unidos de cancelar esta visa. A mí me sorprende que todavía tengamos la visa estando con Donald Trump. No sé por qué, honestamente. Si yo fuera Donald Trump, honestamente la quitaría. Y bueno, esta visa le permite a los chilenos que van a Estados Unidos estar en este país durante 90 días sin necesidad de tener visado. Y la continuidad de este beneficio ha sido puesta en duda, pues como tú lo dices, ¿no? Y realmente es algo muy curioso porque yo estaba viendo la noticia de los medios chilenos de cómo lo abordaban. Y es que son como unos profesionales porque agarran, llegan en grupos de vacaciones a mirar las casas que tienen más plata y se organizan para entrar en un periodo, en una cuestión de 10 minutos a lo mucho para agarrar y sustraer todo lo que se puede y a irse. Entonces, yo no sabía que le habían robado a Keanu Reeves, ni tampoco que a la secretaria de la Nacional de Administración estadounidense. O sea, es como... Está fuerte. Está fuerte. Aquí yo lo que me pregunto es que la CIA no tiene informaciones de los chilenos que delinquen, porque tengo entendido que muchos chilenos tenían antecedentes penales. Es que sí, a mí honestamente me parece muy raro que los dejen entrar. Primero que todo, cuando empezaron a tener estos problemas de la visa, los estadounidenses le pidieron todos nuestros datos a los chilenos, del gobierno de Chile. De hecho, se supone que nuestros datos están enlazados con Estados Unidos, que están en línea y están como
en su base de datos. En su base de datos. Entonces, a mí lo que me habla de esto es que en realidad hay una ineficiencia por parte del sistema de control estadounidense. Pues sí, o sea, porque por mucho que tú chileno agarres y le digas, ok, te permito esto, al final de cuentas recae en el gobierno estadounidense el decir a quién le permite y a quién no le permite la entrada, ¿no? Sí, porque y es que la cuestión es que con esto es automático, no están, en realidad aquí hay personas que están trabajando en estas posiciones en Estados Unidos y no están haciendo su labor. Es eso. En todo caso, Estados Unidos históricamente siempre ha querido que los gobiernos que van a mandar a sus migrantes sean los que hagan este control previo de no me dejes entrar en nadie, te has metido el trabajo, yo no quiero hacerlo, no voy a gastar dinero para ello. Bueno, pero ya pidieron los datos, así que... El punto es que no hacen uso correcto de ellos, ¿no? En fin, y finalmente ahora sí el pleito que tiene Donald Trump con Harvard. Esto está bueno. Si no te has dado cuenta de lo que está pasando con Harvard o no sabes qué es Harvard, verás, Harvard es la, históricamente, escuela o universidad más importante de Estados Unidos. Si viste, por ejemplo, Legalmente Rubia, Ellie Woods, la rubiecita esa que estudia Derecho, va a estudiar esta estrella, esta escuela de leyes, por una carrera de 2 años y demás. El problema, resulta que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos quiso pasar una ley para que Harvard le diera una serie de informaciones para saber quiénes eran los extranjeros que llegaban a sus matriculados, con la idea de que Trump pudiera agarrar y finalmente impedir que los extranjeros pudieran llegar a Harvard como con esta visa de investigador o esta visa de trabajo especial que solicitan cuando tú como laboratorio dices, es que sabes que yo ya estuve poniendo una oferta de trabajo durante 1 año y nadie viene a reclamarlo. Claro. Pero acá en la India, acá en México, acá en Europa, hay una persona que justo es el especialista que necesito y lo necesito aquí. No sé qué, por favor, dale la visa, creo que era C1, B1, algo así, para que pueda estar aquí conmigo, ¿no? Y al final, pues Estados Unidos solía decir, pues sí, tómalo. ¿Qué tan fuerte en Harvard son los estudiantes o los investigadores de extranjeros? Son el 30%. El 30% de los extranjeros son están en Harvard, de los que tienen su matrícula. Resulta que el director de Harvard agarró y dijo, no, yo no te voy a pasar información de mis estudiantes, yo no voy a aplicar tus medidas locas, y voy a poner una demanda ante el tribunal. Primero lo que hizo Donald Trump fue agarrar y cortarle fondos. Y les cortó como miles de millones de fondos diciendo, no, es que mira qué vertedero de progresistas se ha convertido, de gente antisemita, de revoltosos, no, les corto los fondos. Sin embargo, Harvard es una empresa que muchos de sus laboratorios de investigación reciben de financiamiento privado, entonces, en principio era un recurso que necesitaban, sí, pero que no les pega, pero no les duele tanto. Sí. Digámoslo tanto, porque les duele, son recursos públicos a fin de cuentas. Entonces, lo que hizo Trump este día fue decirle a Harvard que ya le quitó un permiso para poder seguir matriculando estudiantes extranjeros. Y que todo estudiante extranjero que esté en Harvard o bien se transfiere a otra universidad o bien se va del país. Y que si no se transfiere a otra universidad, pues que literalmente su estancia en el país legal se está en juego. Con lo cual, pues es un golpe durísimo a Harvard porque pues, muchas de sus instalaciones de investigación son por extranjeros. Sí. Y ya no puede matricular ni para trabajar ni a estudiantes en su campus. Y Harvard ya suele decir que va a emprender medidas legales para evitar que esto siga adelante, que Donald Trump está haciendo algo que es completamente legal, que no la puede poner a una única universidad de este tipo de medidas. Y lo que es en jurisprudencia, en teoría, no puede ser parcial hacia una sola acción, porque si no la justicia deja de ser homogénea y se vuelve parcializada. La cuestión que he mencionado a lo largo de varios podcasts es que aunque la Corte Suprema pueda agarrar y volcar la medida contra Trump, él va a seguir buscando una forma y luego otra medida ejecutiva, luego orden, y en lo que se agarra, se ejecuta y lo revoca la corte, pues hay un periodo de que va a estar haciendo inestable a Harvard. Y a final de cuentas, esto puede ser, como por decirlo, un golpe que a lo mejor en el corto plazo no vamos a verlo, pero creo que podría tirar a Harvard como la escuela más importante de Estados Unidos. Sí, yo sí lo creo, que podría significar un gran problema para el propio Harvard. Y no solamente es para Estados Unidos, o sea, tenemos que pensar que el prestigio que tiene esta universidad es a nivel mundial. Entonces, y aquí nuevamente en la serie de declive de Estados Unidos como imperio, otro disparo en el pie, cargarse a la universidad más importante que tienen. Que no es cualquier cosa, o sea, no es menor. Entonces ya ahora no solamente están perdiendo conexiones, lazos, rutas, aliados,
sino que están poniendo en riesgo su propio desarrollo e innovación tecnológica. Su liderazgo tecnológico. Sí, o sea, de por sí ya han tenido muchos problemas con el liderazgo tecnológico. Esto los va a hacer quedarse atrás, y no quiere decir que las otras universidades no sean buenas, pero por algo Harvard era el que tenía la mayoría de sus talentos. Sí. Y hay otras universidades del mundo y no necesariamente están en Estados Unidos. En todo caso, no significa que, por ejemplo, pierda toda la universidad más vital, ¿no? Porque tiene el MIT, tiene Stanford, tiene Yale, pero realmente sí eran de los bastiones que daban más prestigio a la universidad. Y Trump los acusa actualmente de ser un grupo de gente que solamente saca antisemitas, que saca revoltosos, gente desdeñable, lo peor de la nación, ¿no? Y pues vaya pedazo de golpe que se está dando. Es que el problema aquí es ahora, hoy día es Harvard, mañana puede ser el MIT, pasado mañana puede ser Stanford, luego Yale. En todo caso, es curioso porque, o sea, yo pensaba que Harvard era una escuela netamente privada para gente extremadamente rica, que la gente más rica del país estaba yendo a Harvard, pero parece que pues, ni siquiera ellos se salvaron. Uno creería que no hay una ley económica que a lo mejor salía de Harvard, pero si no es de Harvard, me hace pensar, ¿no? Si la ley económica o política que se supone controla Estados Unidos no sale de Harvard, ¿de dónde sale? ¿De Yale tal vez? ¿De MIT? Porque, por ejemplo, usted que de Silicon Valley salen del MIT, ¿vale? Pero, vaya, o sea, es como, al menos curioso. Está por verse cómo va a terminar todo esto a largo plazo. De por sí, ya que puedo ver es que, por lo menos el semestre, para los estudiantes extranjeros, van a tener que estar yendo a marchas forzadas para tratar de terminar lo que puedan, sus tesis, sus investigaciones, lo que sea, y buscar cómo se quedan aquí, o cómo consiguen otro trabajo con una empresa privada, cómo se mueven. Supuestamente Harvard ya está dando asesoría especializada a los estudiantes, al 30% de su plantilla que está siendo afectada por estas medidas de Donald Trump. Y pues vamos a ver, porque mira, si realmente la solución fuera, pues sabes qué, que se vaya en otra universidad, o sea, tú mismo lo dijiste, hoy es Harvard, mañana es esa universidad a la que fueron estas personas. Sí. Y bueno. No, y un mensaje peligrosísimo para la educación estadounidense. Y bueno, es una pena cuando la gente no entiende la importancia de la ciencia y la tecnología. Y pues... Bueno, pues, pero ya lo dijimos previamente que las naciones tienen los líderes que se merecen. Estados Unidos eligió a Donald Trump y eso es lo que están obteniendo. Y bueno, me acabo de ver otra noticia donde Japón dice que va a tomar medidas para frenar los efectos de prohibición de la administración Trump de sus estudiantes que tiene en Harvard. Aparentemente Japón tiene una serie de becas que agarra y hace que estudiantes japoneses vayan a Harvard, porque pues bueno, tiene prestigio. Entonces, realmente dice que son 7.000 estudiantes internacionales que tienen en este momento. Entonces, y bueno, realmente Japón se acaba de tomar medidas. No ha dicho cuáles, solamente dice, no me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Qué puede hacer Japón realmente para esto? Simplemente hacer presión política, pero más allá de eso, que tomen en serio en una presidencia como Donald Trump, que encima tiene esta potestad de hacer lo que quiera por la fallo de la corte. Entonces, pues realmente está complicado. Yo creo que se va a salir con la estrella Trump en esta situación. Sí, probablemente, pero hay que ver en todo caso si tienes que pensar una cosa que dijiste tú. Gente muy poderosa sale de Harvard. Así que habrá que ver si es que esa gente poderosa quizá puede hacer presión desde otras trincheras. Sí, habría que ver si acata la Corte Suprema, porque también el problema es que Trump va a estar en desacato con diversos fallos de Corte Suprema, onda, regrésame a este venezolano que ya era americano y que mandaste a Salvador con Nayib Bukele. Y que Bukele y Trump cuando estuvieron en la Casa Blanca dijeron, ¿la podemos regresar? No. Y casi como que se rieron en la cara de los periodistas. Pues eso es una joda. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto. Y creo que serían noticias más importantes de lo que vamos de esta semana. De momento no ha hecho algo más loco Donald Trump, más allá de hacer esa pequeña emboscada, dispararle a Harvard y gritar a los cuatro vientos a los países latinoamericanos, pobres de ustedes si se les ocurre aceptar dinero chino. En fin. Entonces, ¿esto sería todo o hay algo más que voy a decir? No, esto sería todo por esta edición de Ecofinancieros. Recuerden ver los siguientes videos que se van a estar subiendo. Sí. Vamos a estar hablando a más detalle. También se va a hablar más tendido de lo que es China. Ajá. Y vamos a hablar voy a sacar un video en los próximos días de por qué dejar a Bolivia atrás es una mala decisión para Latinoamérica. Es una muy mala idea. Sí. Y mañana estarán, bueno, ustedes que me están viendo en vivo, mañana van a estar viendo un video que hice sobre los enemigos externos que tiene Estados Unidos. Ya hice uno sobre la guerra que tiene Estados Unidos consigo mismo, internamente. Va a ser ahora
cómo estas inestabilidades lo están haciendo que sus aliados antiguos y sus enemigos afuera se unan para hacer un pseudobloque conjunto y cómo va a afectar esto a Estados Unidos, como su país que estaba destinado a liderar el mundo ya parece que no va a pasar. Parece. Ahora que va, capaz de que solamente son 4 años de inestabilidad, llega otro presidente que realmente hace a América grande otra vez, mediante diplomacia y buenos acuerdos y dar dinero a los países después va a latinos. venir de nuevo Donald Trump. Dijo que se quiere reelegir. Ah, Si la cierto. vida le permite, porque igual está viejo. Sí, En fin, entonces esto sería todo por Ecos Financieros. Gracias por compañeros. Por favor, no te olvides de dejar tu like, comenta y comparte. Gracias a las personas que me estuvieron escuchando en vivo aquí en Ecos Financieros. Déjame ver por acá. A Jesús García, muchas gracias. Y también a Pánfilo García. Gracias a los dos por estarnos acompañando en esta emisión. Y pues, les recuerden que estamos todos los jueves en la noche, a partir de las 8 de la noche, tiempo de México, 9 de la noche, resto de Sudamérica, y 10 de la noche, tiempo de Chile. Y si en Estados Unidos, honestamente, depende de la zona horaria, y tendrás que investigar por ti mismo. Toma México como referencia. Si empezamos a las 8 en México, en tu país debe ser, o a las 9, o a la misma hora, o a las 10. En fin, nos vemos.